En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. Bueno, a esta hora de la mañana, a las 6:40 de la mañana, retomamos toda esta transmisión. Tuvimos ahí un inconveniente de desconexión. Bueno, pero estas son cosas que pasan. Ya hicimos la presentación de nuestro programa. Vamos a hacer nuevamente la conexión con nuestro invitado. Ya lo vamos a hacer de una vez. Ahí estamos haciendo la invitación nuevamente al representante a la Cámara de Erasmo, Zuleta Bechara. Bueno, aquí está nuevamente la conexión. Bueno, son cosas que nos pasan y es lo más normal que en internet la conexión se caiga. Representante Erasmo, estaba usted planteando nos iba a hablar de esa ley y de lo que vienen haciendo en el Congreso. Disculpe la interrupción, pero bueno, gajes del oficio en lo tecnológico. Muy buenos días, Toño. Nuevamente un saludo especial a todos las personas que se conectan a esta hora de la mañana para escuchar tu charla, tu programa matutino de todas las mañanas a través de tu red social de Instagram. Yo creo que es muy importante, querido Antonio, estos espacios, porque tenemos el concepto de que de que Colombia es un país de leyes, pero de poca aplicación. Y hoy hay que darle una gran noticia a los colombianos, a los cordobeses y a toda la región Caribe, región de vocación agroindustrial, por ese gran logro que sacamos adelante desde el Congreso de la República. Y quiero decirlo así, querido Toño, llegó la hora del campo colombiano. La ley de crédito ya para el campo es una realidad por primera vez en la historia, Toño. Por primera vez en la historia, desde que fue sancionada la ley 16 del 90, que es la ley de crédito agropecuario, logramos un tema tan importante como es obligar a los bancos a que el 50% de los recursos que están obligados a colocar en el sector agropecuario llegue a ese que en medio de la pandemia llamamos héroe, que garantizó la seguridad alimentaria, como lo es el productor primario, el pequeño y mediano productor. Más de 11 billones de pesos estarán disponibles para el pequeño y mediano productor del campo colombiano. Bueno, usted lo ha dicho. A veces se crean leyes con un espíritu hermoso, o sea, con un bello espíritu, y como lo es esta ley. ¿Cómo hacer y cómo tener la certeza ese productor mediano, pequeño, primario, de que esa ley sí se va a implementar y de que ellos sí van a verse beneficiados y que no vaya a pasar como Agroingreso Seguro, que solo se beneficiaban los poderosos?
Toño, yo quiero primero explicarle un poco a los amigos que hoy están conectados y que verán la transmisión luego de este video, el por qué, la importancia de esta ley. A mi llegada al Congreso, comenzamos a ver de qué manera se financia el campo colombiano. Nos dimos cuenta que a través de la ley 16 del 90, que es la ley de crédito agropecuario, se obliga a que el sector financiero, en responsabilidad social con el Estado, con el país, tiene que colocar un porcentaje de todas las colocaciones que pone en el país, un porcentaje mínimo tiene que ir obligatoriamente para el campo colombiano. Cuando llegué al Congreso, entonces me puse la tarea de investigar a dónde estaban yendo esos recursos. Y nos dimos cuenta, querido Toño, que más del 90% de estos recursos se estaban quedando en los grandes industriales y todas aquellas personas naturales y jurídicas que tenían activos superiores a los 5.000 millones de pesos. Vamos a hablar de cifras, de plata. Cuando inició el proceso de la ley, nos damos cuenta que los bancos estaban obligados a invertir en el campo colombiano aproximadamente 18 billones de pesos. Oígase bien, 18 billones de pesos obligados a invertirlos en el campo colombiano. Inicié el proceso, Toño, o el anterior, y me hundieron la ley, Toño, porque esta ley le quita la comodidad a los bancos, ¿cierto? ¿Qué logramos con la ley? A hoy, ¿qué logramos? Hay una bolsa disponible que ya pasó de ser de 18 billones, pasó a ser de 22 billones de pesos. Hasta antes del 6 de enero, que fue sancionada nuestra ley, de los 22 billones, 19 billones, el 88% de esta bolsa se estaba quedando en los grandes industriales y, como te lo dije, en aquellos que tienen activos superiores a los 5.000 millones de pesos. Y quiero que quede claro, porque tú conoces muy bien de dónde vengo, una familia que ha generado empresa, que ha generado empleo en el departamento y en el país, que este no es un debate de lucha de clase o de quitarle a los que más tienen para darle a los que no tienen, no. Es simplemente que se cumpla con la razón de ser de la ley y brindarle garantías y oportunidades reales a aquel que en el discurso muchas veces han llamado héroe, pero que cuando vamos a ver la realidad no tienen nada, no le reconocen su importancia en medio de la cadena productiva. ¿Qué logramos, querido Toño? Que el 50% de esta plata que los bancos están obligados a invertir en el sector agropecuario se quede en el pequeño y mediano productor del campo. ¿Por qué esto no es agroingreso seguro? Ya que me hacen la pregunta. Porque precisamente, si te das cuenta, el espíritu de la ley es precisamente quitarle a esos grandes industriales y a aquellos que tienen activos superiores a los 5.000 salarios mínimos legales vigentes, que hoy representan aproximadamente 5.000 millones de pesos, aquellos que tienen activos superiores a los 5.000 millones de pesos, le quitamos aproximadamente 10 billones de pesos para financiación y se los entregamos al pequeño y mediano productor. A ese que hoy no tiene las herramientas para financiar y sembrar, y a ese mismo que el Estado tiene una gran deuda, porque no es solamente entregarle la plata para financiarse, sino garantizarle la comercialización, querido Toño. Entonces, esa es la importancia de esta ley. ¿Cómo acceder a los beneficios de la ley, querido Toño? Pues cuando vamos a ver el por qué toda esta plata se quedaba en los grandes industriales y en el segundo y tercer eslabón de la cadena productiva, es precisamente porque para los bancos, para el sector financiero, al no estar obligados a colocar este porcentaje mínimo en realmente los campesinos, pues para ellos es más cómodo quedarse en las grandes ciudades y visitar a los gerentes de las cadenas de donde comercializan, de aquellos que hacen el proceso de transformación de la materia prima. Y tú sabes que todas estas industrias en su gran mayoría están en las grandes capitales del país. Y por eso es que estos recursos
se concentraban en las grandes capitales del país y esos grandes conglomerados económicos que tenían una facilidad económica. ¿Qué hacemos con la ley, Toño? Que como ya las cooperativas de pequeños y medianos productores, las agremiaciones de pequeños y medianos productores para que de esta manera puedan acceder. ¿Cómo es el trámite, Toño? Pues por eso es la importancia de la entrevista, Toño. Yo creo que hay que hacerlo semana a semana para que el pequeño y mediano, para que los campesinos cordobeses, monterianos, colombianos conozcan la ley y vayan a hacer las solicitudes de créditos. ¿Cómo es esto? Van a los bancos, hacen la solicitud normal de los créditos y ya verá el banco si lo aprueba o no lo aprueba. Pero esto no queda ahí, Toño, porque digamos, listo, el banco va a seguir poniendo trabas para no prestarlo. Entonces, como ya está obligado, Toño, los recursos que no logren, o sea, lo que no se, si no se va ese 50%, para el pequeño y mediano, ¿qué tiene que hacer? Coger esa bolsa de recursos y pasársela al Estado colombiano, o sea, a lo público. Se la tiene que poner a disposición de Finagro, que es la financiera del sector agropecuario del país, y que hay que decirlo porque, como tú dices, las cosas buenas hay que reconocerlas. Finagro, a través de la cartera de redescuentos, viene haciendo muy bien la tarea. De los 7 billones que Finagro tiene hoy financiando el sector agropecuario, más del 85% está en los pequeños y medianos. Entonces, ya saben los bancos, o se van de cara al campesino y salen de su comodidad, o si ellos la quieren hacer más fácil, pongan los recursos a disposición del Estado para que a través de la financiera del Estado, del sector agropecuario, los recursos lleguen al pequeño y mediano. Toño, para que lo sepamos, este es un logro de Erasmo Zuleta. No fue fácil sacar adelante esta ley, pero hoy es ley de la República y los bancos tienen 2 años a partir del momento en que fue sancionada la ley para cumplir con el tope máximo del 50%. Esto quiere decir que a partir del 6 de enero del presente año de 2022 hasta enero del 2024 serán más de 11 billones de pesos los que sí o sí llegarán al pequeño y mediano. Pero aquí inicia otro proceso, Toño. El por qué los bancos no le prestan a los pequeños y medianos. Una, porque no tienen la obligación. Ya con la ley están obligados a colocarlo. Otra, por la falta de titulación de los predios del pequeño y mediano productor. De este logro, Toño, que ya garantiza la financiación, se tienen que desprender otra serie de actividades y compromisos por parte de los gobiernos de turno, porque es que la deuda que existe con el campo es una deuda del Estado, no del gobierno actual. Entonces, los logros para resarcir la deuda que existe con el campo tiene que ser un compromiso del Estado. Con esta ley, detrás de esta ley, Toño, tiene que venirse una titulación masiva de predios para que los campesinos tengan el título de sus predios. Por otro lado, garantizarle al pequeño y mediano productor la comercialización de un porcentaje mínimo de su producción, como lo hacen los otros países desarrollados e industrializados. Garantizarle, porque de lo contrario, ¿de qué sirve entregarle recursos al pequeño y mediano productor para que pase lo que pasa todos los años en nuestro departamento de Córdoba y la región Caribe, donde miles de campesinos se quedan con sus cosechas debajo de las camas, trayéndole enfermedades y quedan quebrados? Hay que garantizarle a los campesinos la compra de un porcentaje mínimo de esta producción. Y por otro lado, capacitar al pequeño y mediano productor. Representante, permítame aquí que lo interrumpa. Bueno, está demostrado en la historia del país, y el ejemplo claro fue lo que se llamó antes la caja agraria, que quebró a nuestros agricultores. A los cordobeses o lo quebraban las inundaciones del río Sinú o los terminaban de quebrar la caja agraria. Los bancos son los bancos. El banco es por esencia capital puro. Por esencia capital puro. Y permítame que se lo diga, yo no creo que los bancos van a poner en riesgo su dinero, prefieren tenerlo ahí guardado
que facilitarle esos créditos a los campesinos. O sea, y seamos sinceros, nuestros campesinos, por su nivel de educación, muchas veces no saben la letra menuda de todo esto. O sea, dejar toda esta responsabilidad en los bancos es como decir Precisamente, que ellos son precisamente, los que van a tener control, que ellos van a tener control. Y fuera de eso, que dentro de 2 años es que eso va a ir a Finagro. O sea que son 24 meses que van a estar pensando qué hacer esos campesinos. por eso precisamente, Toño, la importancia de informar y transmitir el mensaje de la ley. Que la gente sepa, los campesinos sepan de que la ley existe. Ya nos toca a nosotros, la ciudadanía, elegir muy bien a los congresistas que llegarán a partir del 20 de julio del presente año al Congreso. Porque como tú lo dices, los bancos tienen la potestad de colocarla o no. Claro que sí, son ellos los bancos, pero nunca antes habían sido obligados a que un porcentaje mínimo del 50% tuviera que llegarle al pequeño y mediano. Es que ya es ley, Toño. Aquí no es que es un discurso, es un hecho. Y si el banco no quiere ponerla a la ley, en la ley sí hay artículos que sancionan a los bancos. ¿Cuáles serían las sanciones para los bancos? Claro, no, ya tiene la superintendencia financiera, la superfinanciera tendrá que hacer la respectiva sanción, pero es que aquí no para esto, Toño. Aquí la importancia de esto es que si no se cumple con ese tope mínimo del 50%, los recursos obligatoriamente pasarán a disposición del Estado, de Finagro, que es objeto de control político por parte del Congreso. Por eso vuelvo y recalco la importancia de elegir a gente, a personas que realmente estén comprometidas con esos sectores o a sufridos sectores de la economía y de la vocación de cada una de sus regiones y departamentos. En el departamento de Córdoba estamos en la obligación de elegir personas que realmente vayan a hacer el deber que es del congresista, las leyes y el control político a esas entidades del Estado que no estén cumpliendo con las leyes. Por eso desde este momento, Toño, inicio ese proceso de contarle a los cordobeses, a los colombianos, que esta ley existe, porque como lo dijiste al inicio de nuestra entrevista, los medios, hay algunos medios que prefieren sacar son las noticias negativas del departamento y de la región, pero estos logros tan importantes para el país, no los sacan, porque priman las noticias negativas de las regiones. Yo creo que es el momento, Toño, de comenzar a contarle a la ciudadanía, a los colombianos, de esta ley y de la labor que han hecho los congresistas del departamento de Córdoba. Bueno, de todas maneras, o sea, con todo esto que usted nos ha contado, o sea, yo creo que con esta ley se hizo el 50%, o sea, se hizo la mitad, que era lo más difícil, iniciarlo, hacerlo, lograr que el Congreso la aprobara, lograr la sanción presidencial. Yo creo que es el 50%. Pues el otro 50% es implementar esa ley, o sea, que se cumpla, que esa ley no pase a ser letra muerta, como muchas leyes del Estado colombiano, a que esa ley no sea una simple ilusión y que de verdad pueda implementarse y llegue a esos primarios productores, pequeños, medianos, productores de nuestro campo. Yo creo que ahí es donde está la esencia verdadera de esta ley, su implementación verdadera para que llegue a donde debe llegar. Así es, Toño, como tú lo dijiste y lo he dicho yo. Este es un logro de Estado. Ya con la ley 2186 de Erasmo Zuleta, le garantizamos primero la financiación, que es sumamente importante. Pero a esto se tiene que venir un compromiso por parte del Estado de comenzar con otras actividades, como te lo dije, la titulación masiva de los predios, de las propiedades de los pequeños y medianos, el garantizar la compra de un porcentaje mínimo de las producciones locales, garantizársela. Aquí vemos países desarrollados que le compran a los productores locales por lo menos el 30-40% de las producciones locales. Eso mismo hay que hacer aquí. Por otro lado, mejorar la mano de obra, tecnificar el campo colombiano. Entonces yo creo que, como tú lo dices, este es el 50%. Garantizar la plata.
que no estaba garantizada, buscando tener mayores oportunidades para el pequeño y mediano. Bueno, representante, usted sabe que esto tiene límite de tiempo y no nos gusta abusar mucho de nuestros, las personas que se conectan a estas plataformas. De verdad no niego de que el problema irresuelto de nuestro país y que ha traído tanta violencia, inequidad, desigualdad, ha sido nuestro campo. O sea, el no mirar para allá con verdadera responsabilidad. Sé de que el espíritu de esta ley va en pro de eso. También de que la implementación será determinante para que pueda llegar. Y invitarlo a que sigamos hablando de este tema, que a medida que los ciudadanos vayan teniendo dudas, a medida que los bancos le lleguen a estar poniendo problemas, poderlo seguir entrevistando y ver qué pueden hacer los ciudadanos, los campesinos, para cuando vayan a acceder a estos créditos. La invitación para que este conversatorio que tenemos, esta charla que hoy empezamos, siga y continúe en otro momento a medida que se va implementando esta ley. ¿Le parece? Toño, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se necesita un compromiso por parte del Estado en la implementación de esto, con otra serie de actividades paso a paso para saldar la deuda que existe con el campo y detener el éxodo de los campesinos a las capitales a irse a la informalidad o a la ilegalidad. Este es el primer paso y es un gran logro. Tenemos el compromiso, Toño, como ciudadanos, como periodistas, y hoy que estoy en el ejercicio político, público, de informarle a la ciudadanía la importancia de esta ley para que los campesinos y los recursos lleguen donde tenga que llegar. Así es, y así estaremos, y ese es nuestro compromiso, y así lo vamos a hacer. Créalo que así es. Representante, mil gracias por haber aceptado esta invitación y por haber estado con nosotros aquí a esta hora de la mañana en Periodismo Actual. Toñito, muchas gracias a ti y a todos los amigos que se conectaron a esta hora de la mañana a escucharnos. Un abrazo fuerte. Bueno, a esta hora de la mañana, 7:01 de la mañana, tuvimos el gusto de entrevistar al representante de la Cámara por el departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, con esta ley que de verdad lo reitero. O sea, uno es verdaderamente crítico de nuestros congresistas, de nuestros políticos y de todos. Pero en el momento que hacen lo que deben hacer para lo que fueron elegidos, hay que decirlo y hay que reconocerlo y hay que hacer pública esta ley. Y lo más importante para mí ahora mismo, ya lo más difícil pudo haberse hecho, que era hacerlo. Ustedes saben lo que es meterse con la plata de los banqueros y con la plata de los poderosos de este país. Es una cuestión difícil, pero ya se hizo la primera parte. La segunda parte, que para mí es la determinante, es que se pueda implementar esa ley, que se haga esa ley. Ahí alguien preguntaba por las tasas de interés. Bueno, también que esas tasas de interés puedan pagarlas los campesinos. Además que no es lo mismo prestarle a un campesino que tiene un lote, un cuarterón de tierra, una hectárea de tierra, tal vez menos que prestarle a esos poderosos industriales. También estoy de acuerdo en lo que dice el representante. No se trata de un problema de clase, no se trata de un problema... No. Pero yo sí creo que sí se trata de algo de responsabilidad social del industrial, del productor, para con ese primario campesino que está produciendo. Yo sí creo que eso sí hay que hacerlo. O sea, esa responsabilidad tenemos que tenerla. ¿Ya? Esa solidaridad tenemos que tenerla. Ese grado de consideración, ¿por qué no de compasión para con la persona que está iniciando, que está empezando, no tenderle la mano? O sea, no digo que regalar nada, pero sí tender la mano. ¿Y qué es tender la mano? Ayudarlo en toda su cadena productiva hasta cuando haga ese enganche y lo pueda hacer solo y arranque solo y pueda pagar todos sus compromisos y obligaciones con los bancos o con el Estado cuando es el Estado a través de Finagro el que les presta el dinero. El espíritu de la ley es bello, es grandioso. Falta que no quede en letra muerta. Y en eso tenemos responsabilidad, ¿quién? Todos, absolutamente todos los ciudadanos. De eso se trata el concepto nación. De que tú pienses en todos los ciudadanos. Que pienses aún más cómo ayudar a los que están en mayor grado de vulnerabilidad. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. No quiero extenderme más. Bueno, les iba a hablar de cambio, pero lo dejamos para la otra semana.
Pero recuerda que son 2 días, ya pasó uno, queda este otro día 21 para que aproveches toda esa energía que te está regalando el universo, el cosmos, para que cambies, para lo bueno, para que te pasen cosas maravillosas. Y en este fin de semana, métetelo en la cabeza. Lo que piensas es lo que eres y es lo que te va a pasar. Entonces, mira a ver, a partir de esta hora, 7 de la mañana, 4 minutos, ¿qué dejas y qué pensamientos vas a dejar que te controlen? Y ten mucho cuidado con lo que dices. Bueno, mil gracias, todo está bien, mi alma está en paz, no te olvides de llenarte de excesiva gratitud. Estoy seguro también que a esta misma hora ya los dedos de tus 2 manos no van a alcanzar para enumerar todas esas cosas por las cuales estar lleno de gratitud. Mil gracias por haber estado con nosotros. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.